Yo venía hablando de las funciones que cumple un psicólogo dentro de un cuerpo técnico en un modelo que llamamos deportológico o deportivo, y esto es lo que voy a continuar. Ya había hablado ya de las funciones del psicólogo como colaborador del entrenador, de los futbolistas, mediador entre entrenador y futbolistas, y ahora lo que venía era evaluar y elevar, en el caso de que sea necesario, la motivación interna. A ver, nadie puede cuantificar, no se puede decir, no se puede poner un número, vos tenés 8 de motivación, vos tenés 7, vos tenés 5, no se puede cuantificar la motivación, pero sí se puede cualificar, en el sentido de, entendiendo el contexto en el que estamos, si la persona que está en ese contexto, en este caso el futbolista, entiende, digamos, dónde está, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, para entender si motivacionalmente está focalizado en la función que él tiene. Hay muchos que sí, hay otros que no. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ayudar desde acá? Primero evaluamos cuál es el instrumento más rico que tenemos los psicólogos del deporte para evaluar, es la observación diaria y permanente de entrenamiento y competencia. Y todos los momentos libres, los momentos espontáneos, los momentos reglados, los viajes, todo. O sea, todos los momentos, digamos, en el que un psicólogo está, que este es otro de los fundamentos por el cual un psicólogo debería estar como cualquier otro integrante del cuerpo técnico, profe, ayudante, entrenador arquero, etcétera, en todos los momentos de que haya algún tipo de actividad del plantel y del cuerpo técnico. Este es otro de los motivos por el cual los psicólogos deben estar incluidos permanentemente. Es justamente para observar todo lo que ocurre diariamente y cotidianamente, y a partir de la observación, que insisto, es el instrumento más rico que tenemos los psicólogos del deporte, siempre digo lo mismo, si vos querés saber cómo es alguien, míralo jugar. La inmensa mayoría de las personas juegan como viven, hay algunos que no, los menos, existen algunos que juegan de una manera y viven de otra, pero mi experiencia de tantos años son los menos, con lo cual el mejor instrumento es ese, poder observarlos. Pero además de observarlos y a partir de ahí sacar un montón de conclusiones, también hay determinados instrumentos como el test de los 10 deseos, que lo cuento brevemente. Es un test que tiene, digamos, 2 hojas y que en la primera hoja dice 10 veces las palabras yo deseo, y que el futbolista en este caso las tiene que completar. Y la consigna es que tiene que poner 10 deseos que incluyan al futbolista, pero no únicamente como futbolista. 10 deseos que él tenga como persona, que obviamente debería haber algunos de orden deportivo, o varios de orden deportivo, porque el deporte en este caso es su medio de trabajo, pero no únicamente que sean de orden deportivo. Y los deseos pueden ser positivos o negativos. Ejemplo, yo deseo jugar titular. Ejemplo, yo deseo que no me roben, para poner uno deportivo y uno social, si se quiere. Entonces, se le pide que ponga 10 deseos, repito, que incluya al futbolista, pero que exceda al futbolista. 10 deseos que él tenga como persona. Y desde ahí, desde los deseos que pone y desde el lugar que pone en cada deseo, también nos da una pauta de cuál es su motivación actual. Ejemplo, si un futbolista, y voy a poner ejemplo de la realidad, si un futbolista pone yo deseo progresar, yo deseo mejorar, yo deseo ser titular, yo deseo salir campeón, y así, está hablando de toda una secuencia. Ahora, si el futbolista por ahí no tiene un buen lugar en el plantel, o en el equipo mejor dicho, en el plantel sí, en el equipo no tiene un buen lugar, y dice, no sé, como me ha pasado, un ejemplo real, en un equipo de tercera categoría en ese momento, no siquiera era titular ahí, y el primer deseo que puso era jugar en España. Entonces, está bien que tenga ese deseo, pero pareciera como que está lejano la posibilidad de jugar en España, ni siquiera siendo titular en un equipo de tercera categoría del fútbol argentino. Entonces, si ese deseo aparece en el 6º, 7º, 8º lugar, por decir algo, tendría cierta lógica. Ahora, tomando en cuenta el contexto de ese futbolista, que ni siquiera es titular en un equipo de tercera categoría, lo esperable para saber si está enfocado es, bueno, deseo ganarme un lugar acá, deseo mejorar, deseo asentarme, deseo progresar, deseo de un equipo de Nacional B, y así, y luego que aparezca el deseo de España. Entonces, y esto es un indicativo, no es taxativo, pero sí es un indicativo de cómo está su motivación. Entonces, a partir de la primera hoja que ponen los 10 deseos, uno saca algunas conclusiones más, que en general, les puedo decir por experiencia de trabajo, que en general van para el mismo lado, que aquellos que uno los ve, que están bien enfocados en el día a día y que están permanentemente entendiendo qué tienen que hacer y qué no hacer, eso en general, cuando les toca, digamos, hacer este tipo de encuesta, es muy coherente una cosa con la otra, y viceversa. Cuando vos te das cuenta que hay un futbolista que por ahí no está bien enfocado, contesta también de esta manera, como muy desordenada o muy desenfocada en función de su realidad. Y yo decía que este test tiene 2 hojas. En la primera hoja es esto que yo dije, tiene que contestar 10 deseos que tengan como personas que incluyan al futbolista, y luego hay una segunda hoja donde se le pide al futbolista en este caso
que invente un personaje o una persona, alguien que no sea él. Puede ser inventado o real, pero tiene que ser una persona que él quiera y que él tiene que poner algunos datos de esa persona o personaje, cómo se llama, qué se dedica, qué edad tiene, y poner ahí 10 deseos que él cree que esa persona o personaje tiene, y que esos deseos de vuelta pueden ser positivos o negativos. Y cómo contestan esto, digamos, también nos da más información inclusive que la primera. ¿Por qué? Porque al ser un personaje, un tercer personaje, o sea, no ser él, salir de él, y es otra persona o personaje, él por ahí se anima a poner ahí deseos que a lo mejor no se animó a poner en la primera hoja. Y un clásico de esta segunda hoja, que en general los futbolistas eligen o a un ícono del fútbol argentino y o mundial, hoy sería Messi, en su momento fue Maradona, y o ponen un familiar muy directo, la madre, el padre, un hermano, la novia. Entonces, por ejemplo de la realidad, el personaje de la segunda hoja de deseo es la mamá, por ejemplo, ¿no? Que muchos ponen a la mamá. ¿Y qué decía tu mamá? Y decía que a mí me vaya bien, dice él, decía que yo salga campeón, decía que me haga tener una transferencia, o sea, pone en boca de la madre todos los deseos que él tiene, pero claro, como los pone en la madre, se anima a ponerlos que en la otra hoja no se animó. Bueno, esta sumatoria de estas dos hojas y contextualizadas, obviamente, en la cotidianidad del futbolista, nos da bastante información sobre si está focalizado o no, entendiendo dónde está y para qué está y qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Por eso esto de evaluar y tratar de elevar la motivación interna. La evaluación en general, el momento ideal para que los psicólogos evaluemos a un plantel, el ideal, es en una pretemporada, porque ahí los psicólogos se sientan con el profe y el entrenador y intercala dentro de las actividades cotidianas que tienen los futbolistas, intercala diferentes evaluaciones en función de la carga de cada día. Lo que hacemos es eso, es, digamos, incluir dentro del cotidiano de una pretemporada, de las actividades que se hace, digamos, lo que hacemos es incluir evaluaciones. Si un día hay triple turno, por ahí no hacemos ninguna evaluación. El día doble turno, hacemos una evaluación y así vamos intercalando, que también es otro dato que se da desde el cuerpo técnico, como diciendo esto no es solamente que se le ocurre al psicólogo, sino que está pautado desde el cuerpo técnico, desde el entrenador. O sea, cuando a los futbolistas se les coloca una hoja la noche anterior para los horarios del día siguiente, incluye dentro de los horarios, ejemplo en general yo lo hago esto antes de la merienda o después de la merienda, antes del segundo turno o tercer turno si lo hay. Quiero decir, a la mañana por ahí desayunan, van al gimnasio, van al campo, luego cuando termina se bañan, almuerzan, siesta, y ahí en general antes de la merienda o después de la merienda y antes de empezar el segundo o tercer turno, ahí, digamos, intercalamos evaluaciones con el plantel completo, entre ellas los 10 deseos. Entonces, lo que hacemos los psicólogos es evaluar todo lo que podemos, acá estamos hablando puntualmente de motivación, pero evaluar comunicación, digamos, también estilos de personalidad y diferentes, atención y concentración, diferentes aspectos que nos importa para poder sacar un perfil psicodeportivo lo más acabado posible de ese deportista y poder hacerle primero un diagnóstico y una devolución, y a partir de la devolución intentar, si es que hace falta, trabajar con él para poder, digamos, modificar lo que queremos que haya que modificar. Obviamente acá será decisivo que el deportista entienda esto y que esté de acuerdo y que se predisponga para poder justamente trabajar esto. Y esto que estoy contando con el tiempo ha evolucionado un montón. Hace 25 años era muy poco probable que un futbolista se prestara, eran muy pocos. Hoy es al revés, hoy el futbolista busca ver qué puede hacer y te pregunta y te cuestiona y te pide ayuda. Hoy, digamos, se ha invertido esto. Hoy en general el futbolista promedio está mucho más abierto a esto que estamos hablando, de poder, digamos, hacer una evaluación y poder sentirse ayudado. Esto en cuanto a evaluar y tratar de elevar la motivación interna. Bueno, otra de las funciones es el conocimiento individual del futbolista. Buscamos también todo el tiempo esto, que buscar sacar el perfil lo más acabado posible. Por eso nos valemos también de los tiempos muertos y de conversaciones supuestamente que no tienen ningún sentido aparente, pero que sí nos da información, hablar de cualquier cosa, no solamente de lo específico, sino que también siempre digo que si vos querés saber cómo es alguien, déjalo hablar y escuchá. Y prestá atención que ahí está todo. Entonces buscamos el acercamiento individual. Obviamente acá hay futbolistas que te lo permiten y otros que no. Cuando no te lo permiten, como ya quedó dicho, se hace el trabajo indirecto, se utiliza, en el buen sentido, a otro integrante del cuerpo técnico, esto está obviamente hablado y avalado por el entrenador, para que esa persona
nos pueda traer más información si es que el futbolista no quiere trabajar, en este caso, con el psicólogo de manera directa, pero no dejamos de buscar todo lo que podemos para poder tener un perfil lo más completo y profundo de esa persona y no solamente del futbolista. Luego, acompañar el pasaje amateur profesional, otro tema también que trae muchas veces discusiones y debates. Obviamente, siempre el que decide es el entrenador. Pero digamos, como yo tengo una evaluación, cualquier psicólogo, tenemos las evaluaciones que hacemos nuestros futbolistas, entonces lo que hacemos es, cuando, ejemplo, el entrenador va a decir, va a debutar fulano de tal. Entonces, yo lo que hago es revisar lo que yo tengo, si considero, me puedo equivocar obviamente, si considero que ese futbolista está preparado para lo que viene, con todo lo que esto implica, le digo, dale, me parece bárbaro. Si veo que me parece lo contrario, explico y digo que me parece que no es el momento porque el contexto que estamos viviendo y yo, porque el deportista no está preparado, me puedo equivocar, obviamente, pero tengo herramientas y elementos como para poder opinar. No estoy hablando de jugar bien, mal o regular, estoy hablando de las cuestiones psicológicas, en este caso, de que si está preparado para lo que esto implica, que uno sabe que es una bisagra en la vida de un deportista el día del debut, y con todo lo que esto implica, que se te pasa una película para el futbolista de toda tu vida y todos los esfuerzos que hizo tu familia y que hiciste vos para poder llegar a ese momento, y si el contexto no es el más adecuado, puede ser algo muy negativo y puede marcar una bisagra negativa en tu carrera. Y al contrario, obviamente, no siempre se puede generar un contexto favorable para que el deportista debute, pero cuando yo estoy convencido de que no es el mejor momento para que el futbolista debute, obviamente debatimos, y yo digo por qué no y por qué me parece, y le pido al entrenador si puede inventar otra cosa, puede cambiar a otro de puesto, porque me parece que no, y acá hay ganadas y perdidas. Quiero decir, hay veces que me dieron la derecha y que después esto terminó siendo, digamos, así como lo planteaba, y otras veces que no me dieron la derecha y que el deportista debutó y arrancó y muy bien, y otras veces que debutó y se perdió en el camino. Por eso digo, no es que tengo todas ganadas, todas perdidas, hay de las dos, ¿está bien? Pero digo, creo que acá uno puede aportar, después de que decide siempre es el entrenador, siempre. Pero digamos, lo que hago es eso, tratar de acompañar y también pido que en el caso de que vaya a debutar, obviamente esto dependerá siempre del entrenador, que se lo cargue de la menor cantidad y calidad de indicaciones posibles para que él pueda, digamos, transitar todo esto emocional que va a ser un montón para él. O sea, quiero decir, tratar de ir llevándolo de a poco. A veces, lamentablemente, el contexto no te lo permite, entonces se termina forzando o se termina apurando un proceso que todavía no está. Y viceversa, a veces ocurre lo contrario, que me ha pasado de decirle a un entrenador, mirá, obviamente vas a decidir vos cuándo, pero fulano de tal, un chico que todavía no debutó, a mí me parece que ya es el momento de que lo vayas metiendo, porque tampoco quiero que se pase de lado, que se pase de rosca. Cuando uno ve que el paso siguiente que viene es justamente entrar en la competencia, digamos, oficial, bueno, también lo que hago es, digamos, asesorar. Me parece que a cuando pueda lo tendrías que meter, porque si no puede pasarse de tiempo y termina siendo contraproducente. Repito, y hay ganadas y perdidas como en todo, ¿está bien? Luego, indagar en las variables psicológicas que influyen en el rendimiento individual y grupal del jugador. Claramente lo que dice acá. O sea, a ver, hay gente que le juega un montón a favor, jugar de local, y otros que todo lo contrario. Hay jugadores que necesitan el contexto del público para dar su mejor versión, y otros exactamente todo lo contrario, que juegan mucho más liberados cuando juegan de visitante porque sienten que tienen menos responsabilidad y más. Hay algunos que si la familia está presente les juega a favor, y otros que si la familia está presente les juega en contra, y así. Entonces lo que buscamos es indagar en cada persona qué es lo que influye a favor y en contra, y si vemos que hay algo que influye en contra, tratamos de ver la manera de que esto se pueda modificar. Concretamente, ha pasado varias veces que hay jugadores que se sienten muy presionados cuando tienen toda la familia en el estadio viéndolos, y hay otros que exactamente todo lo contrario. Entonces, cuando alguien se siente así, que la presencia de toda la familia le juega en contra, bueno, tratamos de elegantemente buscar la manera de que no estén presentes. Hay algunos que les pasa que cuando termina el partido, el padre, un hermano, un tío, quien sea, le da una devolución, digamos, descarnada, y por ahí no es lo ideal para ese deportista. Tengo casos que he acompañado tanto en planteles como en el consultorio, donde algún futbolista ha decidido después de un partido, por 1 o 2 días no habla con el padre o con el hermano o con quien sea, porque si no termina discutiendo. Por ahí deja pasar 1 o 2 días, y cuando ya bajó la efervescencia de ese partido, recién ahí hablan. Obviamente está el argumento del padre, tío, el mayor o el que fuera, de decir yo te lo digo por tu bien, pero muchas veces, sin darse cuenta, la misma familia termina siendo un peso muy grande para el deportista, porque hay algunos que
nunca ven la parte positiva, sino que están todo el tiempo machacando lo que se hizo mal o lo que no se hizo. Entonces, digo, esto para explicar un poco de indagar en las variables psicológicas que influyen en el rendimiento individual y grupal del jugador. Entonces buscamos, cuando vemos que hay algo que influye negativamente, bueno, buscamos tratar de que no influya tanto, buscamos la manera de lograr que esto, con elegancia, tratamos de buscar la manera de que no influya tanto. Sigo, favorecer la comunicación intra e intergrupalmente. Y bueno, obviamente los psicólogos somos partidarios de poner palabra, obviamente estamos en un medio donde el deportista se expresa con el cuerpo y muchas veces esto de expresarse con el cuerpo va en detrimento de la palabra, entonces no se habla, un entrenador que dice, muchachos, vamos a jugar, ya sabemos lo que tenemos que hacer, y por ahí vamos y cometemos los mismos errores, yo digo, espera, vení, vamos a hablar, porque evidentemente lo que vos decís que ya sabemos que tienen que hacer, o no está internalizado, no está entendido, no está bien explicado, pero hablemos, digamos, y digamos, yo creo que hablar, no tengo dudas, que voy estrictamente al juego. Hay muchos jugadores que resuelven mucho más con una buena comunicación que corriendo y haciendo una acción. Quiero decir, avisándole a un compañero o dando una indicación a un compañero, por ahí resuelven mucho más y mejor que si lo tuvieran que hacer ellos u otro, porque tiene una lectura de juego que permite anticipar justamente la jugada. Digo esto desde el punto de vista específico de lo deportivo, qué importante que es que los futbolistas hablen. Obviamente, buscamos que los futbolistas hablen, no solamente el arquero y los centrales o el 5, sí que es casi indispensable que esta gente hable, sino que todos hablen, que todos se comuniquen. Buscamos, digamos, esto de favorecer la comunicación, pero también fuera del campo de juego, o sea, generar espacios donde podamos comunicar desde el cuerpo técnico, pero también que los jugadores puedan comunicar. Entonces, lo que hacemos los psicólogos es generar espacios para esto. Muchas veces recibimos de forma individual algún comentario de uno o dos jugadores de que hay algo que les gustaría hablar, y que por ahí no se anima, entonces quiere hacerlo grupalmente, entonces buscamos que vamos al cuerpo técnico, bueno, mira, vamos a hacer una charla, vamos a hacer una reunión, y a su vez lo que hago es alentar a esos jugadores cuando se haga la reunión, levanten la mano y hablen, y así establecer, digamos, espacios de comunicación. Nos ha pasado, hay muchos entrenadores que dicen, muchachos, ¿qué tal? Buen día, vamos a arrancar, no perdamos tiempo, como que hablar es perder tiempo, y no siempre hablar es perder tiempo, y al contrario, nos ha pasado muchas veces que la charla se ha extendido más de lo que pensábamos, pero que terminó siendo muy fructífera, porque se inició una charla para marcar algunas pautas, y a partir de eso, y de la intervención de algunos del plantel, o de gran parte del plantel, se terminó siendo un ida y vuelta muy rico, que demoró, digamos, el inicio del entrenamiento más de lo que pensábamos, pero que a la postre terminó siendo muy fructífero. Entonces, favorecer la comunicación intra e intergrupalmente. Intra se refiere, en el caso nuestro, dentro del cuerpo técnico, porque obviamente también los cuerpos técnicos hoy son muy numerosos. Hoy tenemos cuerpos técnicos de un promedio de 10, 12 personas, inclusive a veces o más. Yo he llegado a tener uno de 14 personas, de integrar uno de 14. Quiero decir, hoy tenés un promedio de como mínimo 8 o 10 personas en un cuerpo técnico y que están obviamente en contacto permanente y cotidiano con los futbolistas. Entonces, primero meter palabra ahí y tratar de homogeneizar la comunicación más allá de las, digamos, diferencias individuales, el estilo de comunicación y el tono de comunicación, independientemente de las diferencias individuales, debería tener un cierto denominador común, que obviamente es el denominador común que impondrá el entrenador jefe, pero lo que hacemos es justamente buscar eso, un denominador común, para que cuando el futbolista escuche a un integrante del cuerpo técnico es como escuchar a cualquiera de los demás. Esa es la idea de la intra. Intra quiero decir dentro del cuerpo técnico, e inter, lo que dije antes, entre cuerpo técnico y jugadores, y también con el resto de los espacios. Un ejemplo de que también he podido llevar adelante en algunos clubes, no en todos, que es establecer una reunión, a veces es semanal, a veces es quincenal, depende de la voluntad y de la posibilidad, con un integrante como mínimo de todos los espacios que están en el día a día en un entrenamiento. Me refiero, cuerpo técnico, cuerpo médico, nutrición, utilería, plantel, dirigencia, si es que está, que generalmente hay algún dirigente o director deportivo presente, maestranza, cocina, etcétera. Quiero decir, obviamente está todo el cuerpo técnico presente, y después de cada espacio, uno o dos, los que se pueda, que estén presentes. Y este tipo de reuniones han sido muy útiles, a veces con una medida sencilla, o con ese tipo de reunión pudimos disolver o resolver algún conflicto. Voy a dar un ejemplo. En un plantel con el que trabajaba, había un problema que el que proveía la bebida isotónica no proveía muchas, y que para el día del partido muchas veces estaban casi justas para que en los entretiempos los jugadores que quisieran podían tomarla. ¿Y qué pasaba? El día del partido, que cuando se sacaba esta bebida, estaba en la utilería o en el vestuario, aparecían
un montón de futbolistas, los que no eran convocados o diferentes actores directa o indirectamente relacionados con el día a día, y se llevaban una bebida esta y después faltaba para que en el entretiempo los jugadores que necesitaban la tuvieran. Entonces, en ese momento, en ese plantel o en ese equipo, el que manejaba esto era el utilero y terminaba discutiendo el utilero con un montón de gente porque no le daba lo que le pedían, porque él las guardaba para los jugadores en este tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Como esto lo planteó el malestar, lo planteó el utilero. Entonces, lo que hicimos fue resolver ahí, que a partir de ahí, el que administrara esa bebida fuera el nutricionista. Entonces, claro, el nutricionista tenía el manejo de esta bebida. Cuando llegaba el día del partido, él la sacaba y las ponía directamente en el vestuario antes de empezar el segundo tiempo. Entonces, ya de esta manera le sacamos un problema al utilero que tenía que ocuparse de algo y tener discusiones con algunos que le pedían, dirigentes, allegados, hijos de dirigentes, futbolistas no convocados, etcétera, integrantes del cuerpo técnico. Quiero decir, un montón de gente que le pedía y que él terminaba dándole a algunos sí, a otros no. Entonces, este era un problema. Bueno, cuando esto pasó a estar bajo el designio del nutricionista, se solucionó. Le aliviamos una tarea al nutricionista y ordenamos un poco más esto. Después se consiguió que venga más bebida y el problema se licuó. Pero quiero decir, esto que estoy contando se resolvió en una de esas reuniones, digamos, integrales que hacíamos quincenalmente y que servían para poder manifestar que había algo que se podía modificar. O sea, esto era gestión, no otra cosa. Entonces, por eso, repito, favorecer la comunicación intragrupalmente es bastante amplio. Y algunos ejemplos. Contribuir a mejorar la conducta dentro y fuera de la cancha. Esta cosa esta cuestión de que el deportista es un deportista todo el tiempo y cuando está contratado por un equipo, él es de alguna manera un embajador de ese equipo en cualquier momento. Entonces, tanto en la vida pública, más allá de que en la vida pública no esté jugando, él no deja de ser un empleado de la institución y no deja de ser un representante de la institución. Entonces buscamos que tenga un comportamiento, digamos, profesional permanente en el amplio sentido del término, porque está representando, cada vez que hace algo, es un representante de la institución. Entonces, desde ahí buscamos de alguna manera hacer docencia para que entienda qué puede y qué no puede hacer, y que el ser deportista profesional no se acaba solamente en entrenar y estar dispuesto a competir y nada más, sino que es un trabajo permanente y que esté donde estés, vos sos un futbolista de este equipo. Y esto como un ejemplo. Luego, sigo. Consultor de los conflictos que aparecen. En su momento, cuando escribí esto, hace muchos años, había puesto aquí consultor de los conflictos que pueden aparecer. Después cambié el tiempo de verbo por esto, porque siempre aparece. Estamos hablando de un día a día de entrenamiento. Tomo como ejemplo un plantel de Nacional B o Primera División, que vos tenés alrededor de 40, 50 personas todos los días, entre plantel, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilería, allegado, auxiliares, maestranza, canchero, nutricionista, cocina, si es que lo hay por el desayuno y o el almuerzo. Quiero decir, vos tenés que gestionar todos los días 40, 50 personas, a veces más inclusive, con lo cual es casi inevitable que aparezcan conflictos de, digamos, personales, por celos, por profesiones que se rozan y que uno cree que tiene el poder o el derecho de decidir y después se mete otro que está cerca o similar y también, o sea, a veces conflictos menores, a veces conflictos más complicados, pero por eso modifiqué el tiempo de verbo, porque conflictos pequeños, grandes, aparecen todos los días. Entonces tenés que estar muchas veces como un mediador permanentemente. Entonces, hablarlo con el psicólogo, hablarlo con o sea, o viene alguien y me manifiesto malestar de otra persona y yo tengo que ver qué hago con eso. Bueno, digamos, por eso digo consultar los conflictos que aparecen, porque todos los días, cuando convivís con tanta gente, es casi inevitable que algún tipo de conflicto aparezca. Sigo. A través de diversas técnicas, diagnosticar y elaborar estrategias conjuntas con el entrenador para favorecer la cohesión grupal, algo que parece una verdad de perogrullo que no debería ser aclarada, pero que esto es un deporte grupal y luego individual, todos lo sabemos. Pero cuando vos trabajás en el día a día, te das cuenta que hay gente que esto lo tiene muy claro y otra gente que no. Entonces, siempre lo que buscamos es que el grupo esté lo más sano posible y que cualquiera que consciente o inconscientemente atente contra la salud del grupo, lo que hacemos es estar, digamos, permanentemente ahí atentos a tratar para intervenir o para poder, digamos, promover algún tipo de estrategia para que esto se aminore o desaparezca. Obviamente esto es charla permanente y cotidiana con el entrenador de todo este tipo de cuestión de lo grupal. Cuando vemos que hay algo, lo veo yo, lo ve el entrenador, lo ve el ayudante, lo ve un jugador, el que sea, y aparece esto,
de que hay algo o alguien que entendemos como una amenaza para la cohesión grupal, bueno, ahí lo que hacemos es generar estrategias, insisto, junto con el entrenador. Siempre el psicólogo lo que hace está avalado por el entrenador, si no, no lo hace, sería un absurdo, pero digamos, también todo el tiempo estamos en comunicación permanente y también les hacemos saber a todos que somos receptivos de cualquier malestar o cualquier cosa que vean o que noten que puede atentar contra la cohesión grupal. Luego, formular y llevar a cabo programas de entrenamiento mental en forma individual, porque es así. El entrenamiento mental, que aprovecho para contarles que después de que terminemos esta unidad vamos a arrancar a hablar de eso, de entrenamiento mental. El entrenamiento mental se puede hacer, se puede hacer, pero siempre de forma individual. Todas las evaluaciones que hacemos y cuando tenemos un diagnóstico, le dimos una devolución al futbolista de lo que vemos que está muy bien, de lo que vemos que está más o menos, lo que vemos que está mal, le proponemos, mirá, le proponemos en función de del diagnóstico que le dimos, le proponemos como un entrenamiento mental a medida en función de lo que creemos que le hace falta. Obviamente, acá depende de las ganas, la voluntad, la humildad del jugador, también de que haya hecho un buen diagnóstico el psicólogo, obviamente, para que esto se pueda trabajar. Y lo mismo que dije antes, hace 20, 25 años era imposible pensar, o era muy poco frecuente, era imposible que un jugador se prestara a esto. Hoy, por suerte, esa tendencia se ha invertido. Hoy el jugador, cuando llegas a un plantel, viene y te dice él solo, tengo un problema tal, me gustaría trabajar tal cosa, y así. Quiero decir, hoy en ese sentido hemos avanzado un montón. Por ahí no lo van a hacer público, pero cuando, digamos, evalúan que el psicólogo se maneja bien y que le brinda como cualquier otro secreto profesional, y el jugador se abre, en general el jugador hoy, digamos, está mucho más predispuesto a hablar de su malestar o de lo que le pasa, que puede ser de orden deportivo y o de orden personal, ¿no? Y aprovecho y hago una aclaración de esto. Obviamente, cuando el deportista se abre y te cuenta cuestiones de su vida personal, lo que hacemos acá ya es una cuestión de escucha y de ubicuidad. Lo que hacemos es, si entendemos que lo que nos está planteando está directamente relacionado con el rendimiento deportivo, que le está afectando, si tiene algún problema personal, y ese problema personal creemos que podemos ocuparnos porque se puede resolver de alguna manera en poco tiempo, bueno, ahí nos metemos. Si no, lo que hacemos es derivarlo a un colega externo para que se ocupe de las cuestiones personales y que nosotros podamos centrar únicamente en la cuestión deportiva. Está bien, pero insisto, esto ya es una cuestión mucho más caso a caso, momento a momento, y me ha pasado de derivar a futbolistas a un colega y que fueran y que fuera todo bien. Me ha pasado derivar futbolistas a un colega y que no fueran. Me ha pasado pretender derivar y decir, no, ya me abrí con vos, no me mandes con otro porque me va a costar un montón. Bueno, insisto, caso a caso vamos viendo. Lo ideal es eso, que es por ahí derivar. Si vemos que hay mucha cuestión personal que está influyendo y que lo que nos plantea es algo bastante complejo, buscamos derivarlo. A veces no se puede, bueno, nos tenemos que meter. Y muchas veces, digamos, hay un seguimiento mucho más personal justamente a este individuo, porque él requiere mucha más atención. Concretamente me ha pasado de trabajar en planteles donde cada día que llegaba había un jugador que me decía, vení, ganate el sueldo, ¿no? Y empezaba, y por ahí me citaba una hora y media antes de empezar el entrenamiento, o nos quedábamos una hora después, porque él quería comentarme cosas personales y o deportivas. Bueno, me ha pasado y le pasa a otros colegas también. Por eso digo que esto se ha invertido. Cuando hace 20, 25 años era poco probable que un futbolista aceptara trabajar algo de orden psicológico, hoy por suerte esto se ha invertido y es el jugador el que busca al profesional para tratar de trabajar lo que se da cuenta que no lo está haciendo bien o que le hace falta mejorar. Luego, prevención y rehabilitación de deportistas lesionados, que es todo un tema también. Obviamente lo de rehabilitación de lesiones se refiere a lesiones medianas o largas, no estoy hablando de una distensión o de un desgarro o de algo que dura pocos días, estoy hablando de lesiones de mediano o largo de tiempo de recuperación, rotura de talón de Aquiles o rotura de ligamentos, que a veces te deja fuera del campo de juego 6, 7, 8 meses, 9 meses, más tiempo inclusive a veces, y ahí sabemos que además del daño físico, digamos, hay toda una cuestión psicológica que se pone en juego porque no sabe cuándo va a volver, cómo va a volver. Entonces, esto en cuanto a rehabilitación, pero omitir lo de prevención. Prevención tiene que ver con, digamos, estar cerca para ver si todo lo que se puede hacer como prevención, entendido prevención como preparación anticipada para evitar riesgos, quiero decir, si descansa lo suficientemente bien, si se alimenta y se hidrata como tiene que alimentarse e hidratarse un deportista, si complementa lo que se le indicó que tiene que complementar. Entonces, la prevención tiene que ver con un montón de conductas justamente que se pueden hacer anticipadamente para no lesionarte. Después
hay acciones que lamentablemente te tenían lesionando igual. Bueno, cuando la lesión ocurre, en este caso una lesión de larga recuperación, ahí le proponemos al futbolista a que él acompañe la rehabilitación médica kinésica con una rehabilitación psicológica, porque lo peor que le puede pasar a un futbolista en actividad es justamente lesionarse. Porque si está apto y el entrenador no lo pone, bueno, él se la puede enojar con el entrenador o no, pero digamos, esto se puede revertir el día de mañana prontamente. En cambio, cuando la lesión lo aleja 6, 7 meses o más tiempo del campo de juego, obviamente crece toda una cuestión de incertidumbre, de pérdida de prestigio, de pérdida de dinero, por premios y porque la posibilidad de renovar un contrato o ir a un lugar mejor se pone en pausa y así. Quiero decir, hay un montón de dudas si va a volver y cómo va a volver. Entonces, lo que hacemos es acompañar sobre todo a estos deportistas, y de vuelta a lo mismo que dije antes, hoy el deportista sabe, cuando tiene una lesión de larga recuperación, que a la par de la rehabilitación kinésica y médica hace falta esto. Es más, muchas veces el mismo kinesiólogo o médico nos lo deriva, tanto dentro de un plantel, o yo tengo un consultorio y otros colegas también, jugadores que son derivados por un médico o kinesiólogo que está haciendo la rehabilitación de un futbolista y que lo ve ansioso, que lo ve mal predispuesto, y que ellos mismos lo que hacen es derivarlo a un psicólogo para que colabore en la rehabilitación del deportista, para que cuando llegue el momento de que se le dé la alta médica y luego la alta deportiva, también tenga de alguna manera la alta psicológica. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el momento de la alta médica, que el médico o el kinesiólogo dice, listo, ya está, terminamos. ¿Cómo terminamos? Te dice el futbolista. Yo siento que todavía me falta, claro, porque el tipo por ahí nunca preguntó qué iban a hacer con él, nunca, digamos, él ponía la pierna, hacía la pierna y se ocupaba otro, y entonces llega un punto que le dicen ya está, y él, digamos, tenía en la cabeza que a lo mejor faltaba un montón. Entonces siempre la sugerencia al futbolista es preguntar qué van a hacer, cuánto tiempo, qué podés hacer vos para poder ayudar, cuánto tiempo va a durar esto, o sea, preguntar cada etapa y estate permanentemente incluido en tu rehabilitación, y no dejes solamente que la haga el médico o el kinesiólogo desde el punto de vista físico y nada más, o de salud, sino que incluíte, anda preguntando cuánto dura esta etapa, qué podés hacer vos para poder ayudar o no. Quiero decir, todo eso permite apurar un poco la rehabilitación psicológica para que cuando primero esté la alta médica, luego la alta deportiva, también de alguna manera tenga la alta psicológica y que pueda volver mejor que antes o por lo menos igual que antes. Eso en cuanto a prevención y rehabilitación de deportistas lesionados. Y luego, algo que también es apasionante, la reorientación vocacional y profesional como preparación para el día después, también un tema que insisto, es muy atractivo. También ahí hemos avanzado por suerte un montón. Todos saben que la carrera es finita, digamos, y que se van a retirar siendo muy jóvenes para la vida, pero digamos, es muy difícil para el futbolista en actividad meterse con este tema, porque es como hablar un poco de la muerte, ¿no? La muerte del deportista, como profesional por lo menos, y nadie quiere hablar de su propia muerte. Entonces, ahí todavía, a ver, esto ya es general hoy el futbolista, es mucho más consciente que hace 20, 25 años atrás de la finitud de su carrera. No es porque antes no lo era, sino porque antes él, digamos, no le prestaba atención a esto. Hoy, y aparte, cuando digo hoy, haciendo un resumen muy rápido, ¿no? En este tiempo, digamos que se habla mucho más de salud mental en el deporte y que han aparecido un montón de casos donde esto es todo un tema el día después. De vuelta, hoy hay muchos más futbolistas que les importa, digamos, prepararse para ese momento. Me refiero sobre todo a aquellos que les tocó transitar toda su carrera o gran parte de su carrera en categorías del ascenso, por lo menos hablo de Argentina, donde seguramente fueron más trabajadores del fútbol, en algunos casos con un buen pasar, pero no mucho más que esto, y que saben que cuando se les acabe el fútbol van a tener que hacer otra actividad desde el punto de vista económico. Por ahí es más difícil en los futbolistas profesionales que jugaron en primera división o en el exterior y que podría hacer una diferencia económica. Ahí es más complejo a veces poder meterse con esto de la reorientación vocacional y profesional, porque es como que hasta te lo dicen como un autoelogio el futbolista. Yo lo único que sé hacer es jugar al fútbol, y yo siempre ataco esto. Yo digo, no te digas lo único que sé hacer es jugar al fútbol, en todo caso decite lo mejor que sé hacer es jugar al fútbol, que hay una diferencia que va mucho más allá del término. Cuando vos decís lo único es absoluto y no deja lugar a otra cosa. Entonces, claro, el día que se acabe el fútbol como actividad profesional, se te acaba la vida. En cambio, si vos decís lo mejor que hago es jugar al fútbol, lo mejor habla de algo prioritario, y lo prioritario deja lugar a algo secundario. Bueno, esa es la idea. Busquemos un plan B, un plan C, para que el día que la actividad no la tengas más, puedas, digamos, amortiguar un poco el malestar y el duelo que te va a generar la pérdida de la actividad. El agujero se va a producir, o sea, la pérdida de la actividad te va a producir un agujero, pero claro, si vos además no te preparaste y de repente de un día para el otro pasás de tener todo absolutamente arreglado y organizado y te levantás y desayunás
te cambiás, entrenás, te cambiás, te bañás, almorzás, descansás, te levantás y así, y tenés todo el día de alguna manera agendado, hasta que un día se acabó y de repente tenés el vacío. Y como me han dicho un montón, ni siquiera tengo, por suerte, ¿no? En este caso, ni siquiera tengo la necesidad de salir a buscar plata porque eso lo tengo resuelto. Entonces yo me he encontrado con un montón que me decían, buscame alguna actividad para hacer algo. A ver, uno que no voy a contar quién, ¿no? Pero uno que llegó a jugar inclusive en la selección argentina, que jugaba aquí en los equipos más importantes del país, que le fue muy bien económicamente, con el cual yo tengo un vínculo. Un día me dice, yo trabajaba en ese momento en la Fundación del Futbolista, era el coordinador de esa fundación, que pertenece a Futbolistas Argentinos Agremiados. Un día me dice, este jugador, ya era un exjugador, me dice, vino a la fundación a conocerla y porque estaba haciendo un curso ahí, y me dice un día, escúchame, te pido un favor, haceme que yo venga acá 2 días por semana, ponerle martes y jueves, te diría que de 2 a 5, y yo te hago fotocopia, te hago algo. Me dice, dame una actividad, dame una tarea para que me obligues a salir de mi casa, porque si no me quedo en mi casa todo el día. Me dice, no quiero plata, no quiero nada, yo lo que quiero es tener la obligación de salir de mi casa. Y yo le digo, pero no te puedo hacer venir acá, hacer fotocopia o hacer una tontería. O sea, no, buscate otra cosa. No, me dice, dame una mano, me decía él. Yo por ahí un día no vengo en la semana, pero uno voy a venir y ya saber que tengo que venir porque me comprometí con vos, bueno, no, o sea, a ver, la idea es que el futbolista, estoy dando un ejemplo como hay un montón, la idea es que el futbolista pueda buscar lo más temprano posible el plan B. La idea es que lo busque estando en actividad todavía, que no espere a que se acabe el fútbol para empezar a buscarlo. ¿Por qué? Y porque es mejor que vos vayas generando la herramienta lentamente, entonces vos le dedicás gran parte o la mayor cantidad de energía y tiempo al fútbol mientras sos futbolista, pero que el fútbol siempre te deja tiempo para dedicarte a otra cosa, y empezar a prepararte en otra cosa también te permite transitar el duelo mucho mejor que si de repente se acabó la actividad y no sabés qué hacer con tu vida. Entonces, la idea es esta, a ver, diálogo con un futbolista mío. Le digo, ¿qué va a hacer el día que te retire? No, lo digo al revés, lo digo más extenso. Todos los planteles con los que trabajé, que han sido 22 hasta ahora, siempre en un momento lo que hago es ir uno por uno de mis jugadores y decirle a los más chicos, 18, 19 años que están empezando en el plantel profesional, preguntarle eso, ¿qué vas a hacer cuando te retires? Me miran todos como diciendo, vos sos tarado, y no empecé todavía, me estás hablando de retiro. Y la respuesta tipo es esa, no me dicen que soy tarado, pero lo piensan, me dicen, pero no, yo me quiero ganar un lugar, estoy ahora pensando en que me conozcan, en poder progresar, en poder asimilarme acá, ya voy a tener tiempo más adelante de pensar en el retiro, ¿qué voy a hacer después? Ok, fui a los de 21, 22, 23 años, que ya tenían 1 o 2 o más contratos en su recorrido, la pregunta era la misma, ¿qué vas a hacer cuando te retires? La respuesta tipo era, no sé, estoy queriendo ganarme un lugar, quiero ganar algo, una transferencia, ok, ya voy a tener tiempo de ocuparme de eso. Fui a los de 25, 28, que son los de edad intermedia dentro del fútbol, la misma pregunta, la respuesta era casi similar a la anterior, quiero una transferencia, quiero marcarme algo, quiero ganar algo y poder progresar económica y deportivamente, o deportiva y económicamente, ya voy a tener tiempo de ocuparme de esto. Ok, listo. Fui a los que tenían más de 30, y que cuando iba a preguntarles qué va a hacer el día que te retires, me decía, hey, ¿quién te manda? ¿Me quieren retirar? Porque cuando el jugador tiene más de 30, ya presume que el retiro está cercano. Entonces yo decía, primero, no me manda nadie, vengo solo, pero te vengo a preguntar, ¿qué idea tenés? No sé, me dice, yo sé que me queda poco, pero quiero aprovechar este tiempo y poder ver qué puedo lograr y sacar alguna diferencia, ya el día de mañana me voy a ocupar de eso. Ok, listo, nadie se pregunta eso. Fui a los de 35, 37, 38, que tienen el retiro dando vuelta todo el tiempo ya, porque a medida que después de los 35, si bien es cierto, hoy se ha extendido bastante, después de los 35, 36 años, ya en general el tema del retiro, algunos los tiran 4 o 5 años más, los menos, pero pero ya el retiro te empieza a rondar porque te duele todo, porque te cuesta recuperarte, porque estás más fastidioso que de costumbre. Bueno, entonces fui a esos y les preguntaba lo mismo, ¿qué hace cuando te retires? Me decían, no me quieren retirar, me decían a mí, déjame disfrutar de lo que me queda, como que yo no se lo dejaba. Yo sé que me queda poco, pero quiero disfrutar del último tiempo que me queda, cuando se me acabe y a ver qué hago. Conclusión, un día el retiro llega y nunca nadie o casi nadie se lo plantea, y entonces es mucho peor. Por eso la idea es que a edad temprana busquen un plan B. El plan A ya lo tenés, ser futbolista, dale para adelante. Y andá y llegá hasta donde puedas y hasta donde el fútbol te lo permita. Y también otra sugerencia, desde el punto de vista de la salud mental. Lo ideal sería que el retiro lo decidas vos. Cuando vos quieras, es más, y lo ideal sería que lo proyectes con 6 meses o 1 año de anticipación para que puedas empezar a hacer el duelo
pero que lo decidas vos, no que lo decidan otros, porque si lo deciden otros probablemente te quede siempre algo pendiente y sientas que te quedaron cosas por hacer y el cierre sea, digamos, mucho más complejo de lo que va a ser. En cambio, si vos decidís con anticipación y le pones una fecha, insisto, lo decidís vos, cuando de esa manera podés empezar a hacer el duelo y va a ser doloroso, pero si además de empezar a hacer el duelo, vos estás preparándote en otra actividad, seguramente ahí ese duelo va a empezar a amortiguarse un poco. No va a desaparecer el duelo porque no vas a encontrar una actividad como la que implica ser futbolista, ni siquiera la de entrenador. Si bien es cierto, es el mismo ámbito, es absolutamente distinta, no tiene nada que ver una con la otra, porque cuando vos sos futbolista te importa estar bien y preparado para poder aprovechar las oportunidades que te dan. Cuando sos entrenador, obviamente tenés que estar gestionando, como dije antes, 40, 50 o más personas todos los días, que esto incluye a las cuestiones tácticas y incluye la alineación del equipo, pero que excede todo eso y mucho más, con lo cual la tarea es totalmente distinta, el mismo ámbito pero totalmente distinta. Pero la idea es que cuanto más temprano vos busques un plan B, lo buscalo vos y te puedas empezar a desarrollar bien ese plan, te vas a dar cuenta que vas a poder disfrutar inclusive mucho más todo lo que te resta. Y esto que digo, me apoyo en un montón de jugadores que cuando encontraron por ahí después de los 30 años o antes alguna actividad que sabían que se iba a desarrollar el día que se acababa el fútbol profesional, me decían esto: ahora disfruto más todavía con menos ansiedad porque ya sé que voy a hacer el día que me retire, voy a tener ya una actividad donde voy a poder proyectarme, y no es que se me acaba la vida cuando se me acaba el fútbol. Y les aseguro que hay un montón de exjugadores que hasta te lo dicen, y yo los he acompañado y los tengo algunos en consultorio, que no encuentran qué hacer con su día a día. ¿Por qué? Y porque tienen 45 años, ejemplo, uno que atiendo, 45 años, no quiere ser entrenador, no quiere ser comentarista, no quiere ser periodista, no quiere ser dirigente, no quiere ser director, no quiere nada con el fútbol, no quiere nada. ¿Qué quieres con el fútbol? Ser futbolista profesional. Bueno, no se puede. Podés jugar en un senior, pero claro, esto no le da dinero y esto es, entrenan una vez por semana y juegan una vez por semana, no alcanza. Y no quiero, o sea, ¿qué querés? Jugar al fútbol. Bueno, no se puede, tenés que buscar otra cosa. Bueno, y ahí estamos tratando de acompañarlo para que él encuentre alguna actividad, pero siempre negociando con la realidad, de que quiere decir que no busques una actividad que te dé lo que te daba el fútbol como identidad o como respuesta, porque probablemente no la encuentres. Entonces, negociemos en ese sentido, busquemos algo que te guste, que te haga bien, y o que te dé dinero, o sea, te da dinero mejor todavía, pero algo que te haga sentir bien y íntegro y que puedas proyectarte en otra actividad. Y también debo decir que en este tema, por suerte, también se viene evolucionando, no tanto como me gustaría a mí, pero ya esto porque yo soy exigente, pero digamos de pasar de planteles enteros que nadie se planteaba esto, a tener de un plantel de 30, les diría que como mínimo una tercera parte, a veces 2/3 partes de jugadores que ya están mirando con un ojo lo que viene, porque saben que el día que se acabe van a tener que hacer otra cosa. Esto ha cambiado, viene cambiando. Todavía falta, yo creo que todos deberían tener un plan B, el que sea, el que ellos quieran. Entiendo que la burbuja de primera división y del exterior en cuanto a lo económico es mucho más grande y es mucho más acogedora, pero insisto, como me decía uno que es entrenador, desde cuando se acabó el fútbol como actividad, no estaba dirigiendo, y me decía: me levanto temprano, llevo a mis chicos al colegio, un jugador que llevó a jugar también a la selección, me llevo al chico al colegio, vuelvo, pongo el agua para el mate, preparo el mate, espero que el agua se caliente, tomo mate, sigo tomando mate, se enfrió el agua, caliento el agua, sigo tomando mate, cambio la yerba, y así hasta que llega la hora de ir a buscar a los chicos al colegio, de vuelta, va a buscar al chico al colegio, vuelve, almuerza, a lo mejor si hay un partido de fútbol, digamos, extranjero, a primera hora de la tarde, miro el partido, duermo una siesta, me levanto a las 4, a las 5, ¿y qué hago? Me dice, y no sé qué hacer con el tiempo. Y con el agravante, en el buen sentido, de que no tengo necesidad de ir a buscar plata porque eso lo tengo resuelto. Entonces, obviamente, el que tiene plata con respecto a que no, tiene una facilidad maravillosa y una tranquilidad. Pero no es solamente una cuestión de plata, estamos hablando de alguien que estaba acostumbrado a tener actividad todo el tiempo y que de repente se cerró y que ahora no hace nada, y esto es un caldo de cultivo para un montón de patologías que van a aparecer probablemente, porque si no tenés actividad, digamos, no te sentís digno. Es más, muchas veces estás en tu casa y tu mujer te dice: andate porque acá no hay lugar para vos, porque estás fastidiando, andate a hacer algo, y esto termina generando conflictos también familiares. O sea, y estoy hablando de cosas que me tocó y me toca acompañar a futbolistas. Un dato que me sorprendió de unas investigaciones que encabecé con el tema del retiro de futbolistas es que los futbolistas que se retiran del fútbol y que se separan de sus parejas, en general se separan desde el momento del retiro a un año en adelante. En ese lapso hay un montón que se separan en ese lapso. ¿Por qué? Porque volvieron a tener una vida normal o una vida cotidiana, no la del futbolista profesional, y por ahí había un montón de conflictos que estaban larvados o tapados
porque el futbolista estaba muy poco tiempo en la casa y porque el eje era el fútbol, y de repente ahora que no, bueno, los conflictos que estaban larvados ahora aparecen en la superficie. Entonces, un dato que me sorprendió es ese, no es que lo pregunté, ¿estás viviendo en pareja? No, me separé 3 meses después de retirar. No, me separé 6 meses después. O sea, y me encontré con que un montón de exfutbolistas se separaron de sus parejas poco tiempo después de haber terminado el fútbol, porque las discusiones eran permanentes y cotidianas y se iban de su casa para no discutir. Algunos, no todos se separaron. Lo que dije es, lo que se separaron muchas veces lo hicieron al poco tiempo de haberse, digamos, terminado la carrera de futbolista, porque además no sabían qué hacer con su vida.